Saludos, estudiantes de animación fotográfica. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es la historia de la animación. Em, Subtitulo esta presentación como el vínculo entre la fotografía y el cine, porque a veces nos resulta muy obvio pues, esta relación entre foto y cine, pero hay algunos elementos que no resultan tan evidentes. Y precisamente algunos de esos elementos tienen que ver con la fotografía en sí mismo y el desarrollo de la animación. Vamos a ello. En Occidente se tienen registros de juguetes que podríamos llamar de principios de la animación. En 1640 ya existía lo que se conoce como linterna mágica. ¿Qué era la linterna mágica? Pues bueno, este aparato que tenía una fuente de luz con un lente, vean qué curioso, ya es un proyector, donde básicamente la gente deslizaba unos vidrios pintados con escenas. E incluso era posible con algunos mecanismos hacer algún tipo de movimiento en la escena. Pero esto es muy interesante porque estamos hablando que es un movimiento mecánico que ocurre directamente en el vidrio pintado. No se trata de lo que vamos a conocer un poco más adelante. En alguna medida, experimentos como esto, como la linterna mágica, etcétera, uno podría remitirse a cosas como lo que era el teatro de sombras en Asia, etcétera. Pero en el siglo XIX es cuando se inventan mecanismos como el taumatropo y el zootropo. ¿Qué son estos mecanismos? Bueno, esto lo hemos visto alguna vez. Son simplemente juguetitos ópticos cuyo funcionamiento pues se basa en una cosa pues que es básicamente de nuestra, es, podríamos decirles un defecto de nuestra mirada, que es lo que se conoce como resistencia retiniana. Ahí los podemos ver corriendo. Interesante, ¿eh? ¿Qué es la persistencia retiniana? Pues básicamente es este fenómeno óptico en el cual pues en nuestra retina, en nuestro ojo, permanece por unos microsegundos la impresión de la imagen, la impresión de la luz en nuestra retina. Entonces, claro, cuando cuando una secuencia de imágenes estáticas se mueve con suficiente velocidad, nos da la sensación de que hay movimiento. Es eso en lo que se basan, pues básicamente, los juguetes como el zootropo y el taumatropo. Ahora bien, para mí es muy importante hablarles de esto. Hay gente que critica la idea de que la ilusión de movimiento depende exclusivamente de la persistencia retiniana. Mm, ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que sí, efectivamente hay un fenómeno pues que tiene que ver con nuestra anatomía, que tiene que ver con la anatomía de nuestro ojo, pero la ilusión de movimiento no es solo producto de este accidente físico. Eh, Nuestro cerebro evolucionó para buscar patrones. Esto lo hemos visto todos, cuando vemos formas en las nubes, cuando escuchamos ritmos, etc. Entonces lo que se dice por ahí es que no es solamente la persistencia retiniana, es que nuestro cerebro además suma A más B y dice, ah, claro, hay una continuidad en el movimiento. Encuentra una lógica donde no necesariamente tendría por qué haberla. Esto no estoy diciendo que no exista la presencia retiniana. Lo que quiero es que piensen que también la ilusión de movimiento es producto de nuestra mente. Nuestra mente es la que interpreta la secuencia de imágenes como movimiento. Y eso es muy importante porque el lenguaje audiovisual tiene mucho que ver con la forma en la que la mente interpreta el sonido y la imagen. Muy bien, movámonos un poco más cercanos al presente. Con el surgimiento de la fotografía, experimentos como el tomatropo, como el zootropo, como estos juguetes, pues resulta evidente comenzar a aplicar los mismos principios con imagen fotográfica. Así es como Thomas Alva Edison, el inventor norteamericano, es uno de los precursores del cine. Él inventa un aparato que se llama kinetoscopio, que mucha gente considera como la primera máquina de cine. Es básicamente una caja donde estaban corriendo una serie de fotografías con una especie de abanico a una velocidad de 46 imágenes por segundo. Uno metía una moneda, veía a través de la mirilla y veía el movimiento. Estamos hablando que esto ya surge hacia 1890. El beso es básicamente un kinetoscopio producido por Thomas Alva Edison. Dura apenas unos como un 30, entre 30 y un minuto.
Es muy curioso porque fue censurado por indecente en su momento. Hoy por hoy, pues eso no nos produce risa. Em, los invito a todos a que sigan los links a los videos reales que están en la plataforma del campus virtual para que puedan ver pues todos estos ejemplos en vivo y en directo. Muy bien. Eh, ¿Qué pasa con el kinetoscopio? ¿Por qué el kinetoscopio no es cine? Bueno, básicamente porque el invento de Thomas Alva Edison tiene varios problemas. Primero que todo, el kinetoscopio, el aparato que registraba las fotos, era gigantesco. O sea, era un aparato como una tonelada, atornillado al piso. Recuerden que Thomas Alva Edison, además, pues trabajó mucho todo el tema de la electricidad. Entonces es un aparato que funciona como electricidad. O sea, en otras palabras, es una máquina de registro cinematográfico, por así decirlo, pero exclusivamente para estudio. Entonces, claro, la idea de Thomas Alva Edison era recrear escenas frente al aparato. ¿Ok? Y lo otro, el otro problema del kinetoscopio es que la idea de Thomas Alva Edison era, bueno, una máquina pues de entretenimiento individual. Esto es súper importante que lo tomen en cuenta. O sea, él no se imagina a la gente en una gran sala viendo kinetoscopios. De hecho, él no plantea la posibilidad de proyectarlos, sino que es un consumo individual. De hecho, por eso es tan interesante que el primer kinetoscopio, el beso, haya sido etiquetado como una cosa indecente. Efectivamente, el kinetoscopio tuvo una vida un poco posterior a 1890, incluso perduró hasta principios del siglo XX, pero precisamente como eso, como una máquina de entretenimiento para adultos, por decirlo de alguna forma. Curioso, ¿ah? Bien, llegamos unos años después a básicamente la salida de la fábrica de los hermanos Lumière. Esta es la primera película de la que tenemos constancia y es básicamente el primer producto cinematográfico tal cual. Eh, ¿Qué hacen los Lumière? Pues básicamente registran la salida de los obreros de su fábrica de bicicletas. Y esto es un punto de inflexión. ¿Qué ocurre? El cinematógrafo de los Lumière, que es básicamente el papá de todas las cámaras actuales de cine, es un aparato ligero que sirve para registrar como para proyectar. Esto es muy interesante. El aparato se podía modificar para poder pasar una luz a través del negativo y proyectar. Entonces ellos ya están pensando en un aparato sumamente versátil que sirve para hacer registros y también para hacer funciones de cine. Es un aparato que no dependía de electricidad, sino que era mecánico, era manual. Había que estarle girando una manivela y podía trabajar en exteriores. Estaba pensado para registrar la vida cotidiana. Esto en lo personal me encanta porque si uno lo piensa bien, estamos hablando que el primer cine fue cine documental. Y el consumo era colectivo. Básicamente los Lumière se imaginan a la gente en salas viendo las proyecciones. Y esto es muy importante porque creo que es evidente para todos, el cine tiene un importante componente social. No es lo mismo ver una película uno solo. Incluso cuando vemos las películas solos, ¿qué es lo que hacemos después? Comentar, uy, ya viste esta película o ya viste esta serie. Esto es muy importante en nuestra forma de consumo. Bien, pasemos a lo que viene a ser entonces, a partir de estos primeros experimentos, lo que podemos entender como el principio de animación. El dibujo encantado, el dibujo sí, encantado, es un cortito realizado por Thomas Alva Edison, que no dejaba de intentarlo, de competir con el cine, y el caricaturista inglés James Stewart. Esto es básicamente siguiendo ya los principios cinematográficos y se considera un precursor del dibujo animado, aunque cuando observen el cortito van a darse cuenta que en realidad es bastante simple. En realidad podríamos decir que es un juego de efectos parecido al que ya hacía Méliès en cosas como de la Tierra a la Luna, etc. Sin embargo, aquí lo interesante es este juego con un dibujo. Posteriormente, tenemos El Hotel Eléctrico. Esta película yo sé que es muy extraña, es cine mudo, pero
Chicos, esto hay que verlo. Estimadísimos estudiantes, esto hay que verlo. Primero que todo, Segundo de Chomón es pues básicamente un entusiasta del cinematógrafo catalán y no solamente hace la primera película de animación cuadro a cuadro o stop motion, él inventa la técnica, sino que es también la primera película de ciencia ficción. Pongan la atención, yo diría que aquí está básicamente el germen de lo que va a ser Terminator años después, de verdad lo digo así. Em, es muy interesante porque básicamente la premisa de Segundo de Chomón en el hotel eléctrico es un hotel automatizado. Entonces, claro, para poder generar la ilusión de las cosas automáticas, utiliza animación cuadro a cuadro de objetos, hace stop motion. Van a ver que es muy divertido. Posteriormente tenemos Humorous Faces of Funny Faces, que es nuevamente un proyecto de Thomas Alva Edison y James Stewart. Y esto es muy curioso porque aquí ya ellos no se limitan únicamente a hacer pues un dibujo y meterle efectos, sino que aquí están realizando la primera película de dibujos animados cuadro a cuadro. Básicamente van dibujando un otro cuadro para crear ilusión de movimiento y van fotografiando uno a uno, que es lo mismo que hace Segundo de Chomón en el hotel eléctrico, solo que Segundo de Chomón lo hace con objetos reales. Interesante sobre esto, bueno, que está hecho básicamente sobre tiza, o sea, es una pizarra y se dibuja ahí. Todavía no se ha planteado nadie la posibilidad de hacer esto sobre papel, que eso es precisamente lo que va a pasar más adelante con Émile Cole, un francés que es considerado el padre del dibujo animado, con este corto que se llama Fantasmagorie. ¿Qué es Fantasmagorie? Son básicamente dibujos cuadro a cuadro en papel. Estos dibujos los fue fotografiando uno a uno con un negativo de alto contraste. Entonces, básicamente esto es el principio real de lo que va a ser la animación tradicional como hoy la conocemos. Dibujo sobre papel, cuadro a cuadro. Esto es un referente importantísimo, Little Nemo, de Winsor McCay. Winsor McCay tenía ya este personaje, Little Nemo, y a él se le ocurrió que ya que existía la técnica, ¿por qué no adaptar su personaje, el pequeño Nemo, Little Nemo, a animaciones? Hizo varias a lo largo de su vida, animaciones muy cortitas, pero de un nivel de detalle, de verdad, pongan la atención a esto, es impresionante el nivel de detalle que tiene, sobre todo si pensamos en la época en la que fue hecho y que está hecho sobre papel. Estamos hablando que son 4000 dibujos para este pequeño corto que les estoy poniendo en el campus virtual. Sin embargo, seguimos teniendo una gran limitación y es básicamente esto lo que he mencionado varias veces, dibujos sobre papel. Dibujar sobre papel implica que hay que estar pues haciendo un dibujo y dibujar todo alrededor. No sé si han notado que todos estos primeros cortos que hemos visto carecen de fondo. Son básicamente el sujeto y no hay fondo. Esto cambia hasta que llega Earhart. Earhart es básicamente el inventor del uso de acetato transparente. En este que les estoy poniendo acá, de Bobby Bombs Stars a Lodge, es básicamente eh, él dibuja los personajes en acetatos transparentes, en láminas transparentes, y tiene el fondo por aparte. Entonces, ¿qué permite eso? Permite animar cada personaje por separado y permite reutilizar los fondos. O sea, no es necesario redibujar toda la escena nuevamente. Esto es un principio fundamental que vemos constantemente utilizado en la animación tradicional a lo largo de todo el siglo XX. Aquí venimos a un invento muy curioso donde se nos hace más que evidente nuevamente la relación entre animación y fotografía. Ojo, no olvidemos que todo lo que hemos visto antes es básicamente fotografía. Es decir, la animación ha consistido hasta este momento en agarrar, hacer dibujos, una foto. Otro dibujito, una foto.
otro dibujito, una foto. Bueno, sobre ese mismo principio, a Max Fleischer se le ocurre una técnica que se llama rotoscopía. ¿En qué consiste la rotoscopía? Básicamente consiste en filmar una persona real y después se utilizan ampliaciones de cada uno de los cuadros de la filmación para agarrar y dibujar sobre eso. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que a la hora de dibujar sobre eso tenés un movimiento absolutamente orgánico. Es muy curioso. De hecho, la sensación es un poco particular para uno. Por favor, vean este corto. Eh, es súper interesante el movimiento del payaso, resulta muy particular. Y esta técnica yo me atrevería a decir que es como la prehistoria de lo que hoy conocemos como captura de movimiento. Es un poco el mismo principio, nada más que hoy lo hacemos con aparatos láser, cámaras de alta velocidad, etc. Pero ese es el principio. Disney va a aplicar este tipo de cosas para sus grandes producciones de dibujos animados, como Blancanieves y los Siete Enanos, Alicia en el País de las Maravillas, etc. Esta lógica de quiero hacer el movimiento fluido, entonces hago una rotoscopía, grabo actores haciendo el movimiento y después de eso dibujo sobre eso. Muy bien. A todo esto queda claro, no sé si ha quedado claro, tanto el cine como la animación corren a una velocidad aproximada de 24 cuadros por segundo. 24, la televisión corre a 30, los primeros experimentos corrían a 12 cuadros. Es importante que lo tomen en cuenta. Muy bien. Y ya que mencioné a Walt Disney, Steamboat Willie. Esto es básicamente, pues, el ratón Mickey, su primera aparición, y es la primera película animada con sonido sincrónico. Este es el verdadero aporte de Walt Disney. O sea, a veces pensamos, bueno, ¿por qué Walt Disney es tan importante? No, la importancia de él en la historia de la animación es esta. ¿Qué pasa? Antes de esto, la música, el sonido en los animados era básicamente una banda sonora que se tocaba en vivo o se ponía en un disco, etc. No había una relación de sincronía entre lo que veías en pantalla y lo que estás escuchando. Disney inventa una forma de hacerlo y eso es fascinante. ¿Por qué? Porque en ese momento se inventa la construcción del sonido en la animación. Pongan atención a Steamboat Willie. Hay chistes que son simplemente chistes de sonido, donde lo gracioso es el sonido. Y esto para mí es muy importante, chicos, porque tomen en cuenta, en la animación, el sonido lo creamos nosotros. Por lo tanto, su peso, su importancia es enorme. Entonces, aprender a manejar este recurso es muy, muy importante. Bien, con eso daría por concluido este repaso veloz, increíblemente veloz, sobre lo que ha sido la historia de la animación. Algunas cosas que quiero que les queden claras. Recuerden, la animación se mueve a una velocidad entre 12 y 24 fotogramas por segundo, aprox, para que nos dé esta sensación de movimiento. Lo digo para que lo vayan tomando en cuenta para sus proyectos. Y, por otro lado, el sonido. El sonido es un factor súper importante. Ese es como el repaso que quiero que les quede todo esto. Bien, y algunos conceptos extra que quiero que conozcan. Animación completa, que es básicamente es cuando todos los elementos de una escena están animados. Las grandes producciones de dibujos animados son de animación completa. Esto es caro y requiere muchísimo trabajo, pero mucho, 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 mucho. La animación limitada fue una solución que encontraron estudios como Hanna-Barbera. ¿En qué consiste la animación limitada? Solo se animan algunos elementos de la escena. Entonces, claro, reutilizar las mismas cosas o solamente se mueven las bocas cuando los personajes hablan. Por ejemplo, si han visto South Park funciona de esa forma. Entonces te bajan costos y es menos trabajo y tiene unas características muy particulares. Y finalmente, interpolación de animación. Esto es lo que ocurre en la animación por computadora. Todo lo que hemos visto hasta ahora básicamente consiste en dibujar cuadro a cuadro el movimiento. En la animación por computadora
en alguna medida me atrevería a decir que estamos más cercanos a la escultura que al dibujo, en el sentido que los personajes se diseñan, así sea en 2D, se crea todo el diseño del personaje y lo que se hace es que se ponen puntos de control para el movimiento y lo que se le indica al software es el personaje va a hacer este movimiento de acá a acá y la computadora calcula todo el movimiento que tiene que realizarse. Entonces no es necesario estar haciendo esta deconstrucción del movimiento cuadro a cuadro. Bien, para ir cerrando, un ejemplo de animación limitada, les mencioné a Hanna-Barbera ahora, ellos hicieron un uso extenso de esta técnica porque les permitía hacer cualquier cantidad de series a muy bajo costo. Les dejo en el campus virtual la introducción de los picapiedra. Vean qué curioso cómo solo se mueven algunos elementos y todo lo demás está estático. Y como un ejemplo de animación completa, les dejo el trailer de Akira. Akira es una película clásica de cine de animación japonés y básicamente es todo se mueve. En Akira todas las cosas se están moviendo, el pelo, o sea, hay N cantidad de detalles en las escenas. Esto es muy interesante porque Akira es en alguna medida la película que hizo que desde Occidente volviéramos a ver a la animación japonesa como una cosa seria, como una cosa para adultos. Antes de esto conocíamos pues animaciones más simples. Akira fue un punto de inflexión sobre cómo entendemos el cine japonés. Pues eso sería. Espero que haya quedado claro y bueno, espero que disfruten además todos los ejemplos que les estoy dejando en el campo virtual para que conozcan más sobre los primeros proyectos, sobre los primeros productos de animación.